alegra el corazón del hombre y tiene un intenso sentido de comunicación, se puede convertir, al abusar de él, en un factor de degradación. En ciertas naciones, el abuso del alcohol constituye una plaga social. ¿Existe también en nuestra sociedad el problema del alcoholismo? ¿Qué proporciones alcanza? ¿Cuál es el misterio del alcohólico? ¿Hay esperanzas para él? No sé cuándo comencé a beber. Sé que a veces he pensado que ha sido debido a la vida que he llevado, relacionado por regla general con un ambiente nocturno, el mismo ambiente del teatro, sala de fiestas, cabarets, etcétera, en Sudamérica. Pues de la noche a la mañana me encontré abocado al terrible problema del alcohol. Abocado en tal forma que mi vida se deshizo totalmente. Recurrí pues a psiquiatras, a 40.000 motivos. Tal es así que en cierta oportunidad recuerdo en Brasil que recurrí inclusive a la magia negra, la buscaría una estupidez, pero con el afán de salvarme pues me cogía cualquier tabla de salvación. Y como dije, de la noche a la mañana pues enfocado a este problema que deshizo totalmente mi vida. Me vi en la calle, recorrí en los diferentes países en que actué y en los que me desenvolví infinidad de comisarías, hasta que aquí en España tuve la desgracia acérrima de conocer por primera vez un manicomio. Y digo también al mismo tiempo de que verdaderamente aquí en España fue donde solucioné mi vida, porque el amigo más íntimo que en realidad tenía conocía lo que se llama hoy día Alcohólicos Anónimos, esta gran sociedad, a la cual debo totalmente haberme recuperado. ¿Influye el alcohol en los accidentes de tráfico? Contesta el jefe provincial de tráfico, señor Linares. Pues creo que influye y de una forma notable. Es muy conocido el hecho de que cuando se alcanza una concentración de 0,5 por mil de alcohol en sangre, el tiempo necesario para que el hombre reaccione disminuye notablemente. Hoy, con las velocidades alcanzadas por los modernos vehículos, en un tiempo inapreciable se puede recorrer un largo espacio. Pues bien, si en este espacio surge un obstáculo imprevisto, la consecuencia será el temible accidente. Este problema del alcohol es especialmente grave en aquellas zonas próximas a las grandes capitales, en la cual la abundancia de establecimientos dedicados a la expedición de bebidas hasta altas horas de la noche, porque es precisamente durante las horas nocturnas en que el problema es más grave, pues tiene gran importancia. Y aquí, desgraciadamente, en Barcelona, en esta zona de la autovía de Castelldefels, lo comprobamos a costa de mucha sangre. ¿Qué efectos produce el alcohol sobre el automovilista? Preguntamos al doctor José Luis Martí Tusquets, psiquiatra. El alcohol produce en el automovilista una ligera sensación de euforia en el principio y una pérdida de las inhibiciones normales de prudencia. Por lo tanto, hace que el conducir sea más peligroso. En una fase ya más posterior, más profunda, puede llegar a hacer disminuir los reflejos normales en el individuo y producirle incluso una cierta somnolencia que hacen que el conducir sea cada vez más peligroso. He aquí una estadística facilitada por el doctor Juan Circuns, presidente de la Sociedad Española contra el Alcoholismo. Es producido por alcoholismo el 80% de las cirrosis hepáticas, 1/3 de los accidentes de circulación. En la tuberculosis, 1/3 hay antecedente de alcoholismo, en la mitad de los asesinatos, en 1/3 de los suicidios, en el 80% de cáncer de boca y de esófago, en una tercera parte de gastritis, en una tercera parte de enfermos de hipertensión esencial y en la mitad de arteriosclerosis. Vamos a entrevistarnos con la señorita Emma Alonso, asistente social que ejerce en el negociado de enfermos mentales de la Diputación de Barcelona. Señorita Alonso, ¿hay mucho alcoholismo en España? Pues yo puedo decirle que en mi experiencia en el ejercicio de la profesión
la mayoría de los enfermos que recurren a nosotros para solicitar una asistencia o un internamiento son alcohólicos. Por otra parte, en Madrid el año 65 se hizo un estudio por encomienda de la Junta Rectora del PANAP y el resultado fue que el 8,7% eran alcohólicos. ¿El alcoholismo se manifiesta más en las clases sociales bajas, modestas? No, señor. Lo que es distinta la forma de beber de los niveles altos, incluso la forma de manifestarse las consecuencias del alcohol, y también distinta el problema que crean en la familia y en el trabajo. ¿Cree usted que nuestra juventud tiene hoy el problema del alcoholismo? Sí, señor, tiene el problema, y además porque socialmente cada vez está más admitido. Se bebe mucho por esnobismo. Doctor Martí Tusquets, ¿cree que la propaganda masiva de licores puede influir en el alcoholismo? Pues no. En principio considero que la propaganda masiva de alcoholes puede hacer aumentar naturalmente el consumo de alcohol en la población. Pero ello no quiere decir que deban forzosamente aumentar el número de enfermos alcohólicos. ¿Cree que la propaganda masiva de licores puede influir en el alcoholismo? Contesta el doctor Francisco Freixa, psiquiatra. Indudablemente, la finalidad de la propaganda es aumentar el consumo de un determinado producto. Si la propaganda es de bebidas alcohólicas, tiende a aumentar el consumo de alcohol. Acude a nuestra cita don Vicente Bonet, arquitecto, casado, 3 hijos, presidente de la Asociación Teral, terapéutica alcohólica, cuya finalidad consiste en ayudar a los alcohólicos de clase modesta en todas sus atenciones. Señor Bonet, ¿cree usted que la propaganda masiva de licores puede influir en el alcohólico? Indudablemente. La propaganda influye en la creación de necesidades, en la motivación del individuo. Por lo tanto, cualquier motivación, creación de nuevas necesidades en el aspecto de la bebida puede ser decisiva para el hecho alcohólico. Señorita Mayol, ¿la sociedad tiene prejuicios contra el alcohólico? Sí, evidentemente la sociedad tiene prejuicios contra el alcohólico. Hay un franco rechazo hacia él, sobre todo porque no aceptan que el alcohólico es un enfermo. Entonces esto trae consecuencias que se manifiestan en el ambiente familiar, en la reintegración del individuo a un grupo humano, pero sobre todo en el campo laboral. Quizá porque no se le da la ayuda necesaria o la orientación, y sobre todo a veces es causa de despido. ¿El alcohólico es un vicioso o un enfermo? Hemos repetido muchísimas veces que el alcoholismo constituye esencialmente una enfermedad, y sería utilísimo que la sociedad tomara conciencia de este hecho. Vamos a asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Ignacio llegó a la sobriedad a través de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos conseguí la confirmación de mi sobriedad. Yo alcancé la sobriedad a través de mi encuentro con Cristo. No obstante, yo le pedía a Dios cada día un milagro. Y Dios hizo el milagro de que encontrara Alcohólicos Anónimos y a través de un medio humano alcanzar esta sobriedad y esta confirmación de esta sobriedad. En el grupo encontré mucha comprensión, teniendo en cuenta que el grupo no es de ninguna confesionalidad. He encontrado la tranquilidad espiritual y la esperanza de un día siempre mejor. Derek es inglés y se halla pasando sus vacaciones en España. Por eso queremos preguntarle, ¿le ha sido de ayuda encontrar aquí en España un grupo de Alcohólicos Anónimos? Yes, very much. Mucho. José, concretamente, ¿cómo vivía antes y cómo vive ahora? Pues mire, ahora a decir verdad, pues antes vivía despreciado de todo el mundo. Claro, bebían borracho y pegaban una patada, ya sabe usted. Y ahora, pues, veo el mundo de otra manera, por muy fastidiada la vida. Me he dado cuenta, por compañeros míos limpiabotas, que no se ganan la vida. Pero viven mejor, de todas formas. Hombre, natural. Manolo, ¿usted qué bebía concretamente? ¿Algo?
No, ¿O no le importaba la clase de alcohol que tomaran? Yo creo que el alcohólico, en su afán de beber, no suele hacer diferencia en la bebida, y el objetivo verdadero del alcohólico es simplemente uno, el alcohol. Emilio, ¿qué le despertó de su embrutecimiento alcohólico? ¿Qué le despertó de su...? En realidad, el tener que tomar una decisión era ya una cosa urgente, puesto que tenía en mi casa ya listos los papeles para internarme en manicomio, y únicamente lo único que aún me iba aguantando era el cariño de mi novia. Y cuando ella decidió que si no dejaba de la bebida, o hacía por lo menos algo por dejarla, ella también me abandonaría, tuve que tomar la decisión. Gracias a Dios, por aquellos tiempos cayó en mis manos el libro de Joseph Kessel, titulado Alcohólicos Anónimos, y mediante este libro encontré la dirección de Alcohólicos Anónimos y me dirigí a ellos. Y desde entonces, pues gracias a Dios he podido ir superándome y dejar la bebida ya radicalmente hasta el momento, aproximadamente desde 6 años atrás. Bien. José María, ¿ha tenido usted alguna recaída? Sí, señor. O sea, he sido recluido 2 veces en un frenopático. Todo fue inútil para la desintoxicación, naturalmente. Afortunadamente, encontré a este grupo y, claro, a ellos debo la sobriedad que he mantenido durante 1 año y medio aproximadamente. No obstante, hace un mes tuve una recaída. Acudieron mis compañeros en mi auxilio y otra vez he vuelto al camino de la sobriedad. Permítame que le pregunte a usted también, ¿el ambiente social, según usted, influye para el alcohólico? Indudablemente. Y además es muy pernicioso la difusión que se hace con tanta frecuencia en la radio y televisión sobre las bebidas alcohólicas. Estamos en el consultorio del doctor Luis Bach, especialista en el tratamiento de alcohólicos. Doctor, ¿podría usted explicarnos la psicología del alcohólico? Desde luego. El alcohólico es un señor que tiene, la mayoría de las veces, problemas personales que le impulsan a beber. De todos estos problemas personales hemos de separar los problemas de tipo emocional y los problemas de tipo caracterológico. Y luego, dentro de los factores ambientales, hay que ver con los factores de tipo social, los factores de tipo familiar, los factores de tipo profesional y las influencias que ha tenido también en el plano educativo. Acude ahora a nuestra cita la señorita Ana María Roch, asistente social que ejerce en el campo psiquiátrico. Señorita Roch, ¿podría usted decirnos por qué se empieza a beber con exceso? O sea, hay podríamos decir, dos grandes campos o dos grandes motivaciones que implican al hombre a beber. Su ambiente social, familiar y cultural, y después su personalidad patológica, o sea, como hombre enfermo anteriormente a su alcohol. En el ambiente familiar es cuando en su casa pues tendrá problemas, o en el ambiente social es en donde se desarrolla, y en el ambiente normal de la calle donde él vive, donde él va con sus compañeros que beben. El muchacho, cuando pasa de la adolescencia a la madurez, copia al hombre maduro creyendo que bebiendo se hace hombre. Esto ocurre a la marcha del servicio militar y es generalmente cuando nos encontramos al preguntar a la esposa o al familiar cuándo empezó a beber el marido, y todo el mundo contesta de la vuelta de su servicio militar o allí se acostumbró. También podemos decir que por personalidad débil o por problemas personales el hombre bebe. Precisamente quisiéramos que nos ampliase, que nos aclarase ese concepto. ¿Pueden influir los problemas personales en la iniciación de la bebida? Sí, claro que influyen. El hombre que tiene una personalidad inmadura o que no ha conseguido ser un hombre normal en toda su extensión de la palabra, se refugia en el alcohol para resolver sus problemas. Pueden ser familiares, etcétera, los que sean. Muchas gracias. Entre los alcohólicos que siguen tratamiento médico, ¿qué porcentaje de recuperaciones suele haber?
La mayor parte de autores están de acuerdo en que existe un porcentaje de recuperaciones, si por recuperación entendemos la adaptación social y familiar y laboral, de un 30-35% de buenas recuperaciones. Luego existe un 20% que se recuperan medianamente y en el resto el tratamiento fracasa, y muchas veces fracasa por falta de colaboración, incluso a veces de los familiares del enfermo o del ambiente que rodea al enfermo. Hasta los 45 años el porcentaje de recuperaciones es de un 50%. A partir de esta edad es difícil concretar el número de enfermos que pueden recuperarse. ¿Considera usted que es prácticamente incurable el alcohólico a partir de los 45 años? Prácticamente incurable no, pero mucho más difícil de recuperar que antes de esta edad que la práctica nos ha enseñado como una edad tope. ¿Es incurable el alcohólico? Nosotros hemos podido constatar una gran cantidad de curaciones. Aproximadamente podríamos citar este porcentaje en un 50%. ¿Cree usted que el alcohólico cree que puede rehabilitarse, que puede curarse fácilmente? No, pues el alcohólico fácilmente no cree que puede curarse, porque primero tiene que aceptar que es un enfermo. Y entonces cuando ha llegado a concienciar de que realmente es un enfermo, entonces está en vías de su curación. ¿Está suficientemente atendido el problema de la curación del alcohólico? No está suficientemente atendido, por cuanto, en primer lugar, sería preciso una información completa del problema. Mucha gente cree que este problema no se da o se da en una escala muy pequeña en nuestro país. Esto no es cierto. Unas estadísticas verídicas y bien hechas nos confirmarían que esta enfermedad está tan extendida en nuestro país como en otro país cualquiera. Por lo tanto, y a caballo de esta constatación vendría automáticamente la corrección de esta anomalía. ¿Cree usted que la curación de los alcohólicos está suficientemente atendida en nuestro país? No, señor, porque en Barcelona, desde luego, no disponemos de un centro especializado para el alcoholismo y es necesario, para poder hacer un tratamiento de esa situación, tratamiento de grupo, e incluso disponer de un club donde el enfermo encuentre el apoyo que necesita hasta lograr la curación completa. Doctor Bach, ¿cuál es el método utilizado por ustedes? El método que nosotros utilizamos para la curación del enfermo alcohólico comprende tres apartados fundamentales. En primer lugar, la cura física del enfermo, que comprende la desintoxicación del mismo y la administración de fármacos para restablecer su salud. En segundo lugar, comprende el método de deshabituación. Este método está basado en principios reflexológicos y tiene por objeto lograr que el enfermo aborrezca el uso del alcohol. Posteriormente, hemos de tener en cuenta que hay que comprender al enfermo alcohólico y que solamente de esta manera podremos curarlo. Por lo tanto, para lograr esto, hacemos uso de la psicoterapia individual y de la psicoterapia de grupo. Esta última, fundamental para que los enfermos que forman el grupo de alcohólicos se sientan integrados por unos mismos objetivos y por unos mismos anhelos de curación. Señorita Mayol, ¿cuál es su labor dentro de la psicoterapia de grupo? La labor del asistente social dentro de la psicoterapia de grupo es de gran responsabilidad. Debe tener como base primordial el principio de aceptación. Debe tener también un tratamiento de apoyo y comprensión hacia el alcohólico. ¿Qué esfuerzos ha tenido que hacer para dejar de beber? Los esfuerzos que el alcohólico tiene que hacer, generalmente, en el grupo de Alcohólicos Anónimos se simplifican bastante. Se simplifican por la colaboración que consigue el alcohólico que llega, el alcohólico que está pasando la crisis, por los compañeros que lo reciben. Estos se esfuerzan, hacen todo lo posible para que aquel individuo que está sufriendo encuentre en ellos una ayuda. Perfecto. A Emilio vamos a preguntarle que nos describa brevemente qué es, por tanto, un grupo de Alcohólicos Anónimos. El grupo de Alcohólicos Anónimos es una reunión de hombres y mujeres que han padecido el alcoholismo en su propia vida
y que llegado un momento vieron que lógicamente tenían que hacer una solución, tenían que buscar algo que les sacase del estado en que se encontraban. En realidad, en el grupo de Alcohólicos Anónimos nos dedicamos a compartir nuestras propias experiencias, ver la forma de solucionar nuestro problema siempre al margen del alcohol, siempre sin beber, y claro, lógicamente una vez nosotros estamos recuperados nos dedicamos a intentar ayudar a recuperar a otros individuos que llegan, que están en el mismo caso en que habíamos estado nosotros. ¿Qué métodos, por tanto, son los básicos, los que utilizan para...? Los métodos básicos de Alcohólicos Anónimos son de tipo filosófico. Normalmente nosotros no utilizamos medicamentos de ninguna clase. La profesión a veces debe influir también en el hábito. En su caso concreto, ¿usted qué profesión tiene? Yo soy bodeguero. Y por tanto está en contacto continuado con... Continuamente estoy en contacto con la bebida. ¿Y esto le ha costado, digamos, para ir superándose? En realidad... ¿Continuar en la profesión? En realidad al principio sí. Yo pensé que debería dejar la bodega. Pensé que tendría que dejar de trabajar en la bodega porque, en primer lugar, lo encontraba peligroso para mí. En segundo lugar, me parecía hasta incluso contraproducente. Pero en realidad luego fui viendo que no, que hay muchos señores, había tenido correspondencia con otros alcohólicos del resto de España y del extranjero, en los cuales habían barmans, en ellos habían corredores de licorería, entre ellos había incluso fabricantes de whisky, que no habían dejado sus negocios, sino simplemente ellos se habían dedicado a expender o a tratar con aquel género que sabían que para ellos era nocivo. Sin embargo, no es nocivo para todas las personas, todo el mundo no es alcohólico. Doctor, ¿se podría dar alguna norma para un consumo higiénico del alcohol? Pues en el individuo normal, el consumo habitual de tomar vino en las comidas y tomar alguna copa de cuando en cuando es absolutamente inofensivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma capacidad para ingerir el alcohol. Y un hábito, aunque sea escaso en la cantidad de alcohol, pero repetido, puede llegar en algunos individuos a determinarles el alcoholismo. ¿Y cómo puede saber el que toma habitualmente 1 o 2 copitas al día de alcohol que ese hábito ya es peligroso para él? Pues en realidad, en cuanto no puede prescindir de este hábito sin sentirse alterado, debe ya considerar este asunto. Señorita Roig, ¿cuáles son las características del alcoholismo femenino? Las consecuencias del alcoholismo femenino son completamente distintas al del hombre. Provoca otros problemas sociales. En el hogar existen el rechazo de los hijos, ya que al beber la madre en el colegio no encuentran una situación estable. Después, en su situación laboral, y después la mujer bebe generalmente oculta siempre. No va al bar a beber, sino que compra el vino en la taberna y se lo bebe en su casa. Bebe no solamente vino, sino otros licores que quizá le son más fácil de adquirir, y es una situación completamente distinta y su consecuencia también es distinta. ¿El alcoholismo femenino, si así puede llamársele, aumenta o disminuye en España? Aumenta por las mismas razones, porque también socialmente cada vez está más admitido que la mujer beba. ¿El alcoholismo puede influir en los hijos por herencia? No me atrevería a decir que el alcoholismo se hereda. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se heredan algunas disposiciones, como por ejemplo la facilidad para adquirir hábitos y también una cierta inestabilidad emocional, que son terreno predispuesto para adquirir el alcoholismo. ¿El alcoholismo puede influir en los hijos por herencia? El alcoholismo influye no por herencia biológica, sino por herencia ambiental. Los hijos de los alcohólicos viven en un ambiente desagradable. El padre normalmente pierde el trabajo, no trabaja de una manera continua, la madre no puede, por lo tanto, atender a los hijos de la manera que los tiene que atender, y en consecuencia los hijos de alcohólicos son gentes psicológicamente taradas. Doctor, ¿es sano el alcohol para los niños? El alcohol para los niños considero que tiene más desventajas que auténticas ventajas. Por lo tanto, yo creo que no debe administrarse a los niños y desde luego yo no soy partidario de administrarlo. Señora, usted que ha vivido en su carne el problema de un marido alcohólico, ¿querría exponernos qué sensación se siente y al mismo tiempo qué aconsejaría usted a las mujeres que se encontraran en esa misma situación?
Yo creo que quizá la sensación mayor que se tiene es de una inmensa soledad y además una especie de vergüenza hacia los demás, o sea que nos volvemos completamente antisociables, o sea, nos quedamos encerradas en casa, y luego la sensación de ser el cabeza de familia y que tenemos una carga pues demasiado gorda para nosotras. Y entonces yo aconsejaría a las esposas en mi caso, sobre todo, que tuvieran un enorme amor hacia el marido y una gran carga de paciencia, porque realmente es lo único que es efectivo, porque ante una persona que da amor, la otra persona, tarde o temprano, entrega la misma cosa. O sea, sobre todo esto, amor y paciencia. Después, hacia los hijos, pues hacer comprender que el padre es un enfermo y no que es una persona despreciable. O sea, que los niños no puedan sufrir y que ellos también puedan ayudar al trabajo de la madre. Muchas gracias, muy amable. El vino de la alegría y la sociabilidad no debería convertirse para nadie en una obsesión que llega a destrozarlo todo.